La historia de Abraham empieza mucho antes de que él recibiera la sorprendente petición de Dios sobre su hijo Isaac. Abraham era un hombre al que Dios había elegido, llamándolo a salir de su tierra natal y prometiéndole que, a través de él, se formaría una gran nación. Imagina la escena: un hombre común, sin descendencia, recibe la promesa de que no solo tendrá hijos, sino que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Es en este punto donde Abraham se convierte en el símbolo de la fe, confiando plenamente en Dios a pesar de que los años pasaban y la promesa parecía inalcanzable. ¿Qué sentiría Abraham mientras se aferraba a esta promesa? ¿Qué emociones surgirían en su corazón cada vez que miraba al cielo y veía aquellas estrellas, sabiendo que Dios le había prometido algo tan grande? Dios, por medio de un pacto solemne, promete a Abraham que tendrá un hijo. Pero no cualquier hijo, sino uno a través del cual las generaciones se multiplicarán y serán bendecidas. Esta promesa sería el centro de la vida de Abraham, una esperanza que lo mantendría fuerte. Así que, cuando finalmente nace Isaac, el hijo esperado, su vida se ilumina con la alegría de ver cumplida esa promesa. Isaac representa la respuesta a años de fe y espera, la prueba de que Dios no olvida sus promesas, aunque tarden. Pero la historia que parecía terminar en un desenlace feliz estaba solo comenzando. Dios tenía en mente una prueba sin precedentes, una que marcaría la historia de la humanidad para siempre. Isaac llegó como el cumplimiento de una promesa largamente esperada, cuando Abraham y Sara ya eran ancianos. Era imposible que una pareja de su edad tuviera un hijo, y aún así, contra toda lógica humana, Dios obró un milagro. Isaac, el hijo de la risa, trajo alegría a sus padres, y representó un renacimiento de esperanza y de cumplimiento en su hogar. A través de Isaac, el futuro de la promesa de Dios estaba garantizado. La conexión de Abraham con Isaac iba más allá de lo natural, era un vínculo sellado por años de fe y espera, por noches de oración y de recordar aquella promesa en la que nunca dejó de creer. Cada día con Isaac era una confirmación de que Dios había cumplido y que su descendencia realmente comenzaría. No obstante, había más en juego de lo que Abraham sabía. Isaac representaba una promesa que tocaba no solo su vida, sino el futuro de la humanidad. Por medio de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Así que, ¿qué significaría si Dios, quien le había prometido a Abraham una nación, le pidiera el sacrificio de ese mismo hijo? La prueba que Dios tenía preparada sería devastadora, precisamente porque implicaba una renuncia a la promesa cumplida. Aún sin conocer esto, Abraham mantenía su fe en Dios, disfrutando cada día con Isaac, su hijo amado y el fruto de la fidelidad de Dios. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una noche, Dios se dirigió a Abraham con una solicitud que parecía impensable: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estas palabras resonaron como un trueno en la mente de Abraham. ¿Cómo podría pedirle Dios algo así? Isaac no era solo su hijo, era el hijo de la promesa, el vínculo directo con el futuro que Dios mismo había trazado. ¿Era posible que Dios retirara una bendición tan grande? Sin embargo, a pesar del dolor, la confusión y el desconcierto, Abraham no dudó. Había aprendido a obedecer a Dios sin preguntar por qué. La fe de Abraham en Dios era tal que estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado que tenía, convencido de que Dios sabía lo que hacía. ¿Podemos imaginar la angustia de Abraham en ese momento? Sabía que esta prueba sería la más difícil de su vida, pero también sabía que la obediencia a Dios era el único camino. Con ese espíritu, comenzó a prepararse para la misión. Mientras Abraham se preparaba para el viaje a Moriah, se mantuvo en un silencio solemne. No le contó a Sara, ni a ningún otro, sobre la misión que había recibido. Ese silencio era, sin duda, parte del sacrificio. Mientras preparaba a Isaac y los elementos para el sacrificio, cegaramente meditaba en los caminos misteriosos de Dios y en la razón detrás de esta prueba. Cada paso que daba era una afirmación de su fe y confianza. La partida hacia Moriah fue una marcha solemne, llena de reflexión y oración en silencio. Abraham caminaba con Isaac al lado, sintiendo el peso de la prueba en cada paso. La fe de Abraham no flaqueó, en su corazón, se aferraba a la idea de que Dios proveería,
aunque no sabía cómo. La carga emocional era inmensa, pero Abraham entendía que su obediencia debía ser total y sin reservas. Al acercarse al monte Moriah, Isaac empezó a notar que algo faltaba. Miró a su padre y preguntó con inocencia: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Estas palabras golpearon el corazón de Abraham como una espada. La fe de Abraham se puso a prueba una vez más. Con voz serena pero llena de esperanza, respondió: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Esta frase se convirtió en el núcleo de la fe de Abraham, una declaración de que Dios no los abandonaría en este momento de prueba. Aunque Abraham no entendía el plan de Dios, confiaba en su provisión. La pregunta de Isaac añadió una carga emocional intensa al viaje. Abraham sentía la incertidumbre y el dolor de un padre que debe obedecer contra toda lógica. Esta era una prueba definitiva de fe y obediencia. Al llegar a la cima de Moriah, Abraham comenzó a preparar el altar. Cada piedra colocada, cada movimiento, se hacía en silencio, mientras su fe lo sostenía en el dolor. Colocó la leña, y sin palabras, miró a Isaac, el hijo en el que tanto había confiado. Obedientemente, Isaac permitió que su padre lo atara y lo colocara sobre el altar. La escena era solemne y llena de simbolismo, un padre dispuesto a sacrificar a su hijo, un hijo que se sometía sin resistencia. La devoción y la obediencia de Abraham quedaron demostradas en cada acto, incluso en los más dolorosos. A través de cada detalle, Abraham mostraba su completa confianza en Dios. El silencio de Abraham y la obediencia de Isaac reflejaban una fe que estaba más allá de la comprensión humana. Este era el momento que definiría la historia de Abraham y su relación con Dios. Abraham levantó el cuchillo, listo para obedecer a Dios sin reservas. No hay palabras suficientes para describir el dolor y la angustia en su corazón en ese momento, pero Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, porque su fe en Dios era absoluta. En ese instante, Dios detuvo la mano de Abraham mediante la voz de un ángel. Este momento simboliza la entrega total de Abraham, quien había demostrado su fe de la manera más extrema posible. Fue entonces cuando quedó claro que, más allá de la promesa, Dios deseaba la fidelidad y la entrega de sus seguidores. Justo en el momento crucial, Dios intervino. Un ángel le dijo a Abraham que no hiciera daño a Isaac. Dios había visto su obediencia y su disposición a sacrificar todo. Con este acto, Abraham había mostrado que su amor y fidelidad a Dios eran más grandes que cualquier otra cosa. Dios confirmó que no deseaba la muerte de Isaac, sino la fe y obediencia de Abraham. La intervención de Dios demostró que nunca fue su intención quitarle a Abraham a su hijo, sino probar el compromiso total de su siervo. A través de este acto, Dios reafirmó su promesa y mostró su misericordia. En el mismo lugar donde Abraham estaba a punto de ofrecer a su hijo, apareció un carnero enredado en un arbusto. Esto fue más que una simple coincidencia, fue la provisión de Dios, quien cumplió su promesa de manera perfecta. Al ver al carnero, Abraham entendió que Dios nunca tuvo la intención de quitarle a su hijo, sino de enseñarle una lección profunda de fe y entrega absoluta. Con gratitud y alivio, Abraham ofreció el carnero como sacrificio en lugar de Isaac, honrando a Dios por su fidelidad y provisión. La presencia del carnero fue el símbolo de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando sus caminos parecen difíciles de entender. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Con este nombre, Abraham declaró su fe en que Dios siempre provee, incluso en los momentos más oscuros y confusos. Esta experiencia le dejó claro que, en la entrega total, siempre habrá una recompensa de parte de Dios. Este acto se convirtió en un momento histórico que no solo reforzó la fe de Abraham, sino que también dejó un legado de confianza para las futuras generaciones. Así, el lugar donde ocurrió el sacrificio se transformó en un símbolo de la provisión divina, un recordatorio de que Dios no pide más de lo que estamos dispuestos a entregar y que, en última instancia, siempre provee una salida. Después de esta demostración de fe y obediencia, Dios reafirmó su promesa a Abraham, pero esta vez con una bendición aún más poderosa. Le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que, a través de sus hijos, todas las naciones serían bendecidas.
Este fue el mayor reconocimiento a la fe y obediencia de Abraham, ya que su linaje sería el portador de la bendición divina para toda la humanidad. Dios confirmó que había visto la disposición de Abraham a sacrificarlo todo, incluso lo que más amaba, por su causa. Esta promesa, reafirmada y ampliada, fue el legado de fe que marcaría el destino del pueblo de Israel y el futuro de la humanidad. La historia de Abraham e Isaac no solo era una prueba personal, sino un ejemplo eterno de lo que significa tener una fe inquebrantable en el propósito y la provisión de Dios. La prueba de Abraham sería recordada como un acto de fe suprema, una historia de amor, entrega y confianza total en Dios. Su obediencia fue recompensada con la promesa de que su descendencia sería fuente de bendición para todas las naciones, y la historia de su vida, una inspiración para todos aquellos que buscan caminar en fe. La historia de Abraham e Isaac continúa siendo una lección profunda de fe y obediencia para el mundo. A través de esta prueba, Abraham mostró que la verdadera fe no se basa solo en recibir bendiciones, sino en estar dispuesto a entregarlo todo, confiando plenamente en que Dios sabe lo que hace. La historia nos enseña que a veces Dios nos pide cosas difíciles para probarnos, pero que en última instancia su plan es bueno y perfecto. Esta historia también nos recuerda que Dios no nos pide nada sin tener un propósito mayor. La prueba de Abraham nos invita a examinar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios por encima de todo? ¿Podríamos nosotros también ofrecerle lo que más amamos, con la seguridad de que Él proveerá? La historia de Abraham nos anima a vivir una fe comprometida, una fe que va más allá de las palabras y se demuestra en nuestras acciones y decisiones. Al concluir la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac, queda claro que esta no es solo una historia antigua, sino un mensaje eterno sobre el poder de la fe. Abraham pasó a ser conocido como el padre de la fe precisamente porque, en los momentos más oscuros, eligió confiar en Dios. Su legado inspira a miles de millones hasta el día de hoy, recordándonos que Dios es fiel y que su provisión siempre llega en el momento oportuno. Este acto de obediencia se convirtió en un fundamento de fe que trasciende generaciones y culturas, sirviendo como ejemplo de cómo una vida de confianza y entrega puede cambiar el curso de la historia. Así como Abraham, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba, y es en esos momentos cuando podemos recordar que, tal como Dios proveyó para él, también proveerá para nosotros. La historia de Abraham y la promesa de Dios nos recuerdan que, en medio de cualquier prueba, siempre hay esperanza y provisión en el camino de la fe. Si esta historia te ha inspirado o te ha dado una nueva perspectiva sobre el poder de la fe, te invito a reflexionar en cómo puedes aplicarla en tu propia vida. ¿Cuáles son las áreas donde Dios te está llamando a confiar en Él plenamente? A veces, la mayor prueba es simplemente dar ese paso de fe. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte y compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten. Recuerda, en los momentos de mayor desafío, Dios siempre tiene un propósito, y su provisión nunca llega tarde.